Se proclamó emperador con una corona de oro, se sentó en un trono inspirado en Napoleón y gobernó su país como si fuera su propiedad personal. Jean Bedel Bokassa pasó de ser un soldado olvidado del ejército colonial francés a uno de los dictadores más excéntricos, crueles y perturbadores del siglo XX. Detrás del espectáculo imperial se ocultaba un régimen marcado por la violencia extrema, la represión despiadada y acusaciones tan horrendas que aún hoy resultan difíciles de creer. Esta es la historia de un hombre que confundió el poder con la locura y llevó a toda una nación al abismo. Fue uno de los personajes más extremos y perturbadores del poder en el siglo XX. Militar formado en el ejército francés, llegó al gobierno de la República Centroafricana mediante un golpe de Estado, prometiendo orden, estabilidad y grandeza nacional. Sin embargo, lo que siguió fue una deriva autoritaria marcada por la represión, el culto a la personalidad y una ambición desmedida. Su obsesión por el poder alcanzó un punto inédito en la historia africana contemporánea cuando abolió la República y se proclamó emperador, dando origen al efímero Imperio Centroafricano. Inspirado en las monarquías europeas y en la figura de Napoleón Bonaparte, se coronó a sí mismo en una ceremonia fastuosa que contrastaba brutalmente con la pobreza extrema de su pueblo. La historia de Jean Bedel Bokassa no es solo la de un hombre, sino la de cómo el poder sin límites puede transformar a un gobernante en emperador y a una nación entera en rehén de su ambición. Así damos inicio a El Trono del Terror. Nacido el 22 de febrero de 1921, como uno de los 12 hijos de Mindogon Mbugdulu, jefe de una aldea local, y de su esposa Marie Jokowo. Vino al mundo en Bobangui, una importante aldea del grupo étnico Mbaka, situada en la cuenca del río Lobaye, en el límite de la selva ecuatorial. En aquel entonces, la región formaba parte del África ecuatorial francesa colonial y se encontraba a unos 80 kilómetros al suroeste de Bangui. Su padre, Mindogon, fue obligado por las autoridades coloniales francesas a organizar listas de habitantes de la aldea destinados a realizar trabajos forzados para la compañía forestal francesa Forestier. Al conocer la prédica de un profeta llamado Carnot, quien alentaba la resistencia contra el dominio colonial y el trabajo obligatorio, Mindogon decidió desobedecer las órdenes francesas. En un acto considerado de abierta rebeldía, liberó a varios aldeanos que habían sido retenidos como rehenes por la compañía. La respuesta colonial fue inmediata y brutal. Mindogon fue arrestado, encadenado y trasladado a la localidad de Mbaiki. El 13 de noviembre de 1927 fue asesinado a golpes en la plaza pública a las afueras de la prefectura como escarmiento ejemplar para la población local. Apenas una semana después, su madre, Marie Jokowo, incapaz de soportar la pérdida de su esposo y la violencia sufrida por su familia, se suicidó. De este modo, Jean Bedel Bokassa quedó huérfano a la edad de 6 años, un acontecimiento que marcaría profundamente su carácter y su visión del mundo. Ante esta situación, la familia extensa decidió que el niño debía recibir una educación formal en lengua francesa. Fue enviado a una escuela misionera cristiana situada en Mbaiki. Durante su infancia, Bokassa fue objeto frecuente de burlas por parte de sus compañeros debido a su condición de huérfano. Era de baja estatura, pero físicamente fuerte y de temperamento reservado. Durante su adolescencia continuó sus estudios, bajo la tutela del padre Gruner. Este sacerdote lo instruyó inicialmente con la intención de encaminarlo hacia el sacerdocio, pero pronto concluyó que el joven no poseía ni la vocación religiosa ni la disciplina espiritual necesarias para esa vida. Posteriormente, Bokassa fue enviado a Brazzaville. Allí adquirió conocimientos prácticos y desarrolló habilidades como cocinero, una formación común dentro del sistema educativo colonial para jóvenes africanos. Tras completar sus estudios en el año 1939, Bokassa siguió el consejo de su abuelo Mbalanga y del padre Gruner, quienes consideraban que el ejército ofrecía una vía de ascenso social y estabilidad. El 19 de mayo de ese mismo año, se alistó en las tropas coloniales francesas como tirador, iniciando así una carrera militar que no solo le permitiría abandonar la pobreza de su infancia, sino que también sentaría las bases de su posterior ascenso al poder.
La Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, poco después del alistamiento de Bokassa en el ejército francés. Mientras servía en el segundo batallón de marcha, ascendió rápidamente dentro de la jerarquía militar. Fue promovido a cabo en julio de 1940 y posteriormente a sargento mayor en noviembre de 1941. Tras la ocupación de Francia por la Alemania nazi, Bokassa se integró en una unidad africana de las fuerzas francesas libres, alineadas con el general Charles de Gaulle. En ese contexto, participó en la toma de Brazzaville, capital del África Ecuatorial francesa y sede del gobierno leal a la Francia libre, arrebatada al régimen colaboracionista de Vichy. Este episodio marcó un punto de inflexión tanto en su carrera militar como en su identificación con la causa francesa. El 15 de agosto de 1944, Bokassa formó parte de las fuerzas aliadas que desembarcaron en el sur de Francia durante la Operación Dragón. Combatió posteriormente en territorio francés y a comienzos de 1945 participó en las campañas finales en Alemania, poco antes del colapso definitivo del Tercer Reich. Finalizada la guerra, decidió permanecer en el ejército francés, donde recibió formación especializada en transmisiones de radio en un campamento militar situado en la ciudad costera de Fréjus. Posteriormente, asistió a la Escuela de Formación de Oficiales en Saint-Louis, en Senegal, uno de los principales centros de instrucción militar para oficiales africanos dentro del ejército colonial francés. El 7 de septiembre de 1950 fue destinado a la Indochina francesa como especialista en transmisiones, integrándose en el batallón de Saigón-Cholón. Durante su estancia en Asia, participó en combates de la Primera Guerra de Indochina, un conflicto particularmente duro que enfrentó a Francia con los movimientos independentistas liderados por el Viet Minh. Su desempeño en el campo de batalla le valió importantes reconocimientos. Fue nombrado miembro de la Legión de Honor y condecorado con la Cruz de Guerra, distinciones que reforzaron su prestigio dentro de las Fuerzas Armadas francesas. Durante ese periodo contrajo matrimonio con una joven vietnamita de 17 años llamada Nguyen Thi Hue. De esa unión nació una hija, Martine, a quien Bokassa hizo registrar como ciudadana francesa. Sin embargo, abandonó Indochina sin su esposa ni su hija, convencido de que regresaría para un nuevo periodo de servicio, algo que nunca llegó a concretarse. Tras su regreso a Francia, Bokassa fue nuevamente destinado a Fréjus, donde se desempeñó como instructor de radio para reclutas africanos. En el año 1956 fue ascendido al rango de subteniente y 2 años después al de teniente. En diciembre de 1958 fue enviado a Brazzaville como asistente técnico militar. Al año siguiente, tras casi 20 años de ausencia, regresó finalmente a su tierra natal, Bangui, en un contexto político profundamente transformado. El 1 de julio de 1961 fue ascendido al grado de capitán. Para entonces, la antigua colonia francesa de Ubangi-Chari, integrada anteriormente en el África Ecuatorial francesa, se había convertido en un territorio semiautónomo dentro de la comunidad francesa en 1958 y más tarde en un estado plenamente independiente bajo el nombre de República Centroafricana el 13 de agosto de 1960. El 1 de enero de 1962, Jean Bedel abandonó el ejército francés para incorporarse a las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, con el rango de comandante de batallón. Era primo del presidente David Dacko y sobrino de Barthélemy Boganda, lo que le permitió encargarse de la creación y estructuración del nuevo Ejército Nacional. En poco más de un año, Bokassa se convirtió en comandante en jefe de la fuerza militar, compuesta por unos 500 soldados, y el 1 de diciembre de 1964 fue promovido al rango de coronel, siendo el primer centroafricano en alcanzar ese grado. Bokassa buscaba reconocimiento público y político acorde con su posición como jefe del ejército. Era habitual verlo en actos oficiales, luciendo sus condecoraciones y situándose junto a Dacko en ceremonias de Estado para subrayar su relevancia. Varias figuras políticas dentro del gobierno consideraban su ambición como una amenaza hacia la estabilidad. En respuesta a estas tensiones, el presidente Dacko promovió y fortaleció fuerzas paralelas, como la Gendarmería, comandada por Jean-Henri Issamo,
con el fin de limitar el poder exclusivo de Bokassa dentro de la estructura de seguridad del Estado. Estas medidas, destinadas a contrarrestar la influencia militar de Bokassa, alimentaron resentimientos y tensiones que culminarían en el golpe de Estado de San Silvestre. Durante los años 1964 y 1965, el gobierno del presidente David Dacko comenzó a mostrar claros signos de deterioro. La economía de la República Centroafricana se encontraba prácticamente estancada. La administración pública sufría una erosión acelerada debido a la corrupción y el mal gobierno, y las fronteras del país eran vulneradas repetidamente por grupos armados procedentes de estados vecinos, en medio de una sensación generalizada de crisis institucional. Bajo la presión de sectores políticos más radicales dentro del Movimiento para la Evolución Social del África Negra, MESAN, y con la intención de diversificar sus apoyos internacionales y demostrar una política exterior autónoma, Dacko estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China en septiembre de 1964. Una delegación china encabezada por Meng Yeng recorrió la República Centroafricana, proyectando películas de propaganda comunista y promoviendo acercamientos ideológicos y cooperación económica. Pekín concedió a Bangui un préstamo sin intereses de 1.000 millones de francos. Aunque esta ayuda fue significativa, no bastó para prevenir el agravamiento de la crisis financiera, mientras que la corrupción política seguía socavando la credibilidad del gobierno. En este contexto de debilidad institucional y descontento creciente, Jean Bedel empezó a convencerse de que debía tomar el control del Estado para salvar al país, argumentando la necesidad de eliminar la influencia del comunismo. Sin embargo, análisis de historiadores como Samuel de Calo sugieren que las ambiciones personales de Bokassa fueron el factor decisivo detrás de su conspiración contra Dacko. En julio de 1965, el presidente David envió a Jean Bedel a París como miembro de la delegación oficial para las celebraciones del Día de la Bastilla y para participar en una ceremonia el 23 de julio relativa a una escuela de formación de oficiales que había asistido décadas atrás. Tras estos actos, Bokassa decidió regresar a Bangui, pero Dacko le prohibió expresamente el retorno al país, lo que enfureció profundamente a Bokassa. Durante los meses siguientes, Bokassa intentó recabar apoyo entre oficiales franceses y centroafricanos con la esperanza de que presionaran a Dacko para revertir la prohibición. En octubre de 1965, finalmente cedió y permitió su regreso, y Bokassa atribuyó posteriormente esa decisión a una supuesta intervención directa del presidente francés Charles de Gaulle, quien habría exigido su restitución. Sin embargo, las tensiones entre Dacko y Bokassa continuaron escalando. En diciembre de 1965, aprobó un aumento presupuestario para la gendarmería liderada por Gianni Samo, pero rechazó la propuesta presupuestaria del ejército regular de Bokassa, lo que fue interpretado por este último como una señal de marginación dentro del aparato estatal. En la preparación de la conspiración, Bokassa contó con el apoyo estratégico del capitán Alexandre Banza, comandante de la base militar de Camp Kasai, cuya experiencia y lealtad facilitó la planificación logística del golpe. Finalmente, entre la noche del 31 de diciembre de ese mismo año y el 1 de enero del siguiente, Bokassa y sus compañeros condujeron con éxito el golpe de Estado de San Silvestre, derrocando al presidente Dacko. En las primeras horas de la noche del 31 de diciembre, el presidente David Dacko abandonó el Palais de la Renaissance para visitar una plantación perteneciente a uno de sus ministros situada al suroeste de Bangui. Esta ausencia de la capital facilitó el movimiento de los conspiradores, quienes llevaban meses preparando un golpe militar contra el gobierno. Alrededor de las 10:30 de la noche, hora de África Occidental, el capitán Alexandre Banza, mano derecha de Jean Bedel Bokassa en el ejército, dio la orden a sus oficiales de iniciar la insurrección militar planificada. El plan preveía capturar la gendarmería, tomar el control de las comunicaciones y neutralizar cualquier lealtad residual al presidente. Dentro del esquema de la conspiración, Bokassa llamó al jefe de la gendarmería, Gianni Samo, aduciendo la necesidad de que acudiera de inmediato al Camp de Roux para firmar unos documentos urgentes. Y Samo, que se encontraba celebrando la Nochevieja con amigos, aceptó a regañadientes y se dirigió al cuartel.
A su llegada, Banza y Bokassa lo confrontaron y le informaron de que el golpe estaba en marcha. Izamo expresó su oposición, tras lo cual fue reducido y recluido en un sótano. Poco después de la medianoche, Bokassa, Banza y sus partidarios avanzaron hacia Bangui. La toma de la capital fue rápida y prácticamente no encontró resistencia significativa, pues ya habían sido desarticulados los principales focos de defensa leales al gobierno. En cuestión de horas, los puntos clave de la ciudad quedaron bajo control de las fuerzas golpistas. Tras asegurar posiciones estratégicas, Bokassa y Banza se dirigieron al Palacio Presidencial con la intención de arrestar a Dacko, pero el presidente no se encontraba allí. Ante esta ausencia, Bokassa, temiendo que Dacko hubiese sido alertado del golpe, ordenó a sus fuerzas peinar la ciudad y las zonas rurales cercanas en busca del presidente. Finalmente, Dacko fue detenido por una patrulla militar en el cruce de Petebo, en el límite occidental de Bangui. Inmediatamente fue conducido de regreso al palacio, donde Bokassa lo recibió y le dijo: «Intenté advertirle, pero ya es demasiado tarde». Alrededor de las 2 de la madrugada, Dacko fue trasladado a la prisión de Ngaragba bajo custodia militar. En un gesto pensado para ganarse apoyo popular, Bokassa ordenó liberar a los reclusos. Posteriormente, Dacko fue llevado al Camp Kasai, donde bajo presión fue obligado a firmar su renuncia a la presidencia de la República. Con la caída del gobierno de Dacko consumada, al amanecer del 1 de enero del 66, Bokassa se dirigió a la nación desde Radio Bangui, proclamando que el ejército había asumido el control del gobierno, que el régimen de Dacko había dimitido y que comenzaba una nueva era de justicia y protección para el pueblo centroafricano. Este episodio, conocido como el Golpe de Estado de San Silvestre, marcó el inicio del dominio de Jean Bedel Bokassa sobre la República Centroafricana y abrió uno de los capítulos más oscuros de su historia. En los primeros días de su régimen, Jean se volcó de inmediato en la autopromoción. Aparecía con frecuencia en los medios locales exhibiendo las condecoraciones obtenidas durante su carrera en el ejército francés y proyectando una imagen de autoridad, fortaleza física y virilidad. Para reforzar su control político, estableció un nuevo órgano de poder denominado Consejo Revolucionario. Anuló la constitución vigente y disolvió la Asamblea Nacional, que calificó públicamente de órgano inerte que ya no representaba al pueblo. En un discurso posterior, Bokassa prometió que el nuevo gobierno organizaría elecciones en el futuro, redactaría una nueva constitución y formaría una asamblea verdaderamente representativa. Aseguró asimismo que abandonaría el poder una vez erradicadas la amenaza comunista, la corrupción y la inestabilidad económica. Mientras tanto, permitió que el Movimiento para la Evolución Social del África Negra continuara existiendo, pero prohibió todas las demás organizaciones políticas, instaurando de facto un sistema de partido único. Durante los meses siguientes, el régimen impuso una serie de normas estrictas destinadas a reforzar el control social. Los hombres y mujeres de entre 18 y 55 años debían demostrar que tenían empleo. De lo contrario, podían ser multados o encarcelados. Se prohibió la mendicidad, se restringió el uso del tam-tam a las noches y los fines de semana y se creó en Bangui una llamada Brigada de la Moralidad encargada de vigilar bares y salones de baile. También decretó la abolición de prácticas como la poligamia, las dotes matrimoniales y la circuncisión femenina con la intención declarada de modernizar la sociedad centroafricana. Al mismo tiempo, Bokassa impulsó algunas iniciativas de carácter práctico destinadas a mejorar la vida cotidiana en la capital. Inauguró un sistema de transporte público compuesto por 3 líneas de autobuses interconectadas, estableció un servicio de ferry sobre el río Ubangi y subvencionó la creación de 2 orquestas nacionales, presentadas como símbolos de identidad cultural y orgullo estatal. Pese a estas iniciativas, el nuevo régimen enfrentó grandes dificultades para obtener reconocimiento internacional. Bokassa intentó justificar el golpe afirmando que Jian Izamo y agentes de la República Popular China planeaban tomar el control del Estado y que su intervención había sido necesaria para salvar al país del comunismo. Alegó incluso que instructores chinos
entrenaban y armaban a civiles en zonas rurales con el objetivo de desencadenar una revolución, acusaciones que no fueron corroboradas por fuentes independientes. Como consecuencia de estas afirmaciones, en 6 de enero del mismo año, Bokassa expulsó a los agentes comunistas del país y rompió relaciones diplomáticas con la República Popular China, consolidando así el relato oficial que presentaba su llegada al poder como un acto de salvación nacional frente a supuestas amenazas externas e internas. El primer reconocimiento diplomático importante que recibió Bokassa provino de François Tombalbaye, presidente del vecino Chad. Ambos mandatarios se reunieron inicialmente en la localidad de Buka, en la prefectura de Wuhan, y poco después Bokassa correspondió con un encuentro celebrado el 2 de abril en Fort Archambault, a lo largo de la frontera sur chadiana. Durante estas conversaciones, los dos jefes de Estado acordaron prestarse apoyo mutuo en caso de que alguno viera amenazada su posición, sellando una alianza basada más en la supervivencia política que en una afinidad ideológica. Tras este respaldo regional, otros países africanos comenzaron progresivamente a reconocer al nuevo gobierno centroafricano. Francia, sin embargo, se mostró inicialmente reticente a legitimarlo explícitamente. Consciente de la importancia decisiva del apoyo francés, Alexandre Banza viajó a París para entrevistarse con altos funcionarios y convencerlos de que la intervención militar había sido necesaria para evitar el colapso del Estado. El propio Bokassa se reunió con el primer ministro francés Georges Pompidou el 7 de julio, aunque las autoridades francesas mantuvieron una postura deliberadamente ambigua y evitaron comprometerse de forma explícita con el nuevo régimen. La situación cambió cuando Bokassa amenazó con retirar a la República Centroafricana de la zona monetaria del franco CFA, una decisión que habría tenido importantes repercusiones estratégicas para los intereses franceses en África. Ante esta posibilidad, el general Charles de Gaulle decidió realizar una visita oficial al país el 17 de noviembre, interpretada por el régimen de Bokassa como una señal decisiva de que Francia aceptaba, aunque con reservas, el nuevo orden político instaurado en Bangui. Mientras tanto, comenzaron a surgir tensiones más profundas entre Jean Bedel y Alexandre Banza. La relación entre ambos, que inicialmente había sido de confianza mutua, se volvió cada vez más conflictiva a medida que Banza adquiría mayor influencia política dentro del régimen y entre las Fuerzas Armadas, generando recelos en Bokassa sobre su ambición y su lealtad. Banza cultivó una base de apoyo en el ejército, estableciendo vínculos personales con soldados y oficiales, lo que Bokassa percibió como una amenaza potencial a su autoridad. Para contrarrestar esta influencia, Bokassa tomó medidas para asegurarse del control de las tropas más leales a él en Bangui, mientras otras unidades fueron desplazadas a puestos periféricos. El conflictivo distanciamiento político entre ambos llegó a un punto crítico en 1968, cuando Bokassa degradó a Alexandre y lo apartó de su posición de poder. Si bien las fuentes disponibles no detallan textualmente cada fecha y título oficial, está documentado que Banza fue desplazado de sus cargos y perdió su posición dominante dentro del gobierno. Tras una serie de declaraciones críticas hacia la gestión de Bokassa, Alexandre planeó un golpe de Estado con la intención de arrebatar el poder, buscando apoyo de oficiales como el teniente Jean-Claude Mandaba. Este último fingió aceptar la conspiración, pero en realidad alertó a Bokassa sobre el plan. El 8 de abril de 1969, cuando Banza comunicó a sus cómplices que el golpe se ejecutaría al día siguiente, Mandaba informó inmediatamente a Bokassa. A la mañana siguiente, Alexandre fue capturado en el campamento de Kasaí por tropas leales y posteriormente llevado ante Bokassa para ser juzgado. La caída de Alexandre Banza marcó el final de la última figura con capacidad de disputar el poder a Bokassa, consolidando así la autoridad del presidente y abriendo el camino a una concentración absoluta del poder en sus manos. Alexandre Banza fue presentado ante un tribunal militar reunido en el campamento de Kasaí tras haber sido descubierto. Durante el proceso, reconoció haber participado en la planificación de un golpe de Estado, aunque negó haber tenido la intención de asesinar al jefe del Estado. La admisión no modificó su suerte. El tribunal lo declaró culpable de traición y lo condenó a muerte por fusilamiento.
En la mañana del 12 de abril de 1969 fue llevado a un terreno abierto situado detrás del campamento militar y ejecutado. Su cuerpo fue enterrado en una fosa sin nombre ni lápida, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, casi desde el primer momento comenzaron a circular versiones que describían una muerte mucho más violenta y humillante que la consignada oficialmente. La revista estadounidense Time informó que Banza no fue simplemente fusilado, sino arrastrado ante una reunión del gabinete presidencial, donde habría sido golpeado y maltratado antes de ser ejecutado. Según ese relato, Bokassa mismo lo habría atacado con una navaja y ordenado que los guardias lo golpearan hasta destrozarle la espalda antes de que finalmente fuera llevado a un descampado para ser rematado a tiros. El diario francés Le Monde, por su parte, señaló que su muerte se produjo en condiciones tan atroces que todavía resultaban estremecedoras tiempo después. Con el paso de los años, surgieron al menos dos versiones principales sobre sus últimos momentos. Aunque los detalles varían, ambas coinciden en un punto esencial. Banza no murió simplemente como un condenado, sino como un enemigo humillado públicamente. Ese mismo día, soldados del régimen arrastraron por varios cuarteles un cadáver aún reconocible, con la columna vertebral destrozada, como advertencia silenciosa para cualquiera que pudiera albergar la tentación de desafiar al nuevo hombre fuerte de la República Centroafricana. La eliminación de Alexandre Banza marcó un punto de no retorno. Con él, desaparecía el último dirigente que contaba con suficiente prestigio militar y político como para disputar seriamente el poder a Bokassa. A partir de entonces, el presidente ya no tuvo que fingir equilibrios. Su autoridad se volvió prácticamente absoluta. En 1971, Bokassa se autoproclamó general. Al año siguiente, el 4 de marzo de 1972, se declaró presidente vitalicio. Cuando en diciembre de 1974 sobrevivió a un nuevo intento de golpe de Estado, su convicción de que solo el poder personal podía garantizar la estabilidad del país se volvió aún más extrema. Paradójicamente, en medio de esa concentración de autoridad, Bokassa realizó algunos gestos simbólicos que llamaron la atención internacional. El 2 de enero de 1975 nombró a Elisabeth Domitien primera ministra, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la República Centroafricana. Años antes, en febrero de 1970, ya había designado a Marie-Joseph Frank como la primera mujer en formar parte de un gobierno centroafricano. Estos gestos, sin embargo, no modificaron el carácter cada vez más errático y personalista de su régimen. Durante esta etapa, Bokassa contó tanto con el respaldo del líder libio Muammar el-Gaddafi como con el apoyo continuo de Francia. En 1975, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing llegó a describirse públicamente como amigo y pariente de Bokassa. Francia proporcionaba al régimen ayuda financiera y militar, mientras que, a cambio, Jean Bède garantizaba el suministro de uranio, un recurso estratégico fundamental para el programa nuclear francés durante la Guerra Fría, y ofrecía al presidente francés lujosos safaris de caza en África. Al mismo tiempo, Jean Bède restableció relaciones diplomáticas con la República Popular China y realizó una visita oficial a Pekín en 1976, demostrando su habilidad para oscilar entre distintas potencias en busca de apoyo. La culminación de esa política de grandiosidad y dependencia internacional llegó con la coronación imperial. El 4 de diciembre de 1977, Jean Bedel Bokassa se proclamó Bokassa I, emperador del Imperio Centroafricano, en una ceremonia inspirada en la de Napoleón Bonaparte. Francia aportó aviones, personal militar y apoyo logístico para el evento. La coronación, que se prolongó durante 2 días, costó una suma colosal equivalente a decenas de millones de dólares, superior al presupuesto anual del país. Bokassa se sentó en un trono de bronce dorado con forma de águila gigante, coronado con joyas diseñadas por artesanos parisinos, mientras su pueblo, uno de los más pobres del mundo, observaba atónito el espectáculo. El 10 de octubre del mismo año, el semanario satírico francés Le Canard Enchaîné reveló que Bokassa había regalado 2 diamantes al entonces ministro de Finanzas Valéry Giscard d'Estaing
en 1973. La información desató un escándalo político conocido como el Asunto de los Diamantes, que contribuyó de manera decisiva a la derrota de Giscard en las elecciones presidenciales de 1981. A partir de ese momento, la relación entre Francia y la República Centroafricana se deterioró de forma irreversible, especialmente cuando los servicios de inteligencia franceses tuvieron conocimiento de la disposición de Bokassa a estrechar vínculos estratégicos con Gaddafi. Tras reunirse con el líder libio, Bokassa se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Salah Eddin Ahmed Bokassa. Esta conversión fue interpretada por numerosos observadores como una maniobra oportunista destinada a garantizar la continuidad de la ayuda financiera libia. Sin embargo, pronto surgieron tensiones cuando quedó claro que los fondos prometidos por Gaddafi no llegarían en la magnitud esperada. Además, la conversión al Islam entraba en abierta contradicción con los planes de Bokassa de coronarse emperador en la Catedral Católica de Bangui, una paradoja que reflejaba la creciente incoherencia de su proyecto político y personal. El 4 de diciembre de ese mismo año, durante el Congreso del Movimiento para la Evolución Social de África Negra, Bokassa anunció su regreso al catolicismo y promulgó una nueva constitución que abolía oficialmente la República y proclamaba el nacimiento del Imperio Centroafricano. A partir de ese momento, asumió el título de Su Majestad Imperial Bokassa I. La transformación del régimen se consumó simbólicamente el 4 de diciembre de 1977, cuando tuvo lugar su coronación formal a las 10:43 de la mañana. Se estimó que la ceremonia costó aproximadamente $20 millones estadounidenses, una suma descomunal que equivalía a cerca de un tercio del presupuesto anual del país y superaba la totalidad de la ayuda francesa recibida ese año. Las insignias imperiales, la fastuosa puesta en escena y la propia estructura del nuevo imperio estuvieron inspiradas de manera evidente en Napoleón Bonaparte, quien había transformado la Primera República Francesa en el Primer Imperio francés. El título completo adoptado por Bokassa, emperador de África Central por la voluntad del pueblo centroafricano unido en el Partido Político Nacional, el MESAN. Bokassa intentó justificar la instauración de la monarquía alegando que ésta permitiría a África Central destacar del resto del continente y ganarse el respeto de la comunidad internacional. Sin embargo, pese a las generosas invitaciones enviadas al extranjero, ningún jefe de Estado ni líder mundial asistió a la coronación. Para entonces, muchos observadores, tanto dentro como fuera del Imperio Centroafricano, consideraban que Bokassa había perdido el juicio. La prensa occidental, especialmente en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, lo retrataba como un personaje grotesco y extravagante, comparando con frecuencia su comportamiento excéntrico y su megalomanía con los de otro dictador africano igualmente célebre por sus excesos, Idi Amin Dada, de Uganda. Durante este período, circularon persistentes rumores de que Bokassa practicaba el canibalismo. Estas acusaciones fueron respaldadas por diversos testimonios presentados más tarde durante su juicio, incluida la declaración de su antiguo chef personal, quien afirmó haber cocinado en repetidas ocasiones carne de cadáveres humanos almacenados en los congeladores del Palacio Presidencial para el consumo del emperador. Según algunas versiones, durante la coronación Bokassa habría comentado al embajador francés que había comido carne humana sin saberlo. No obstante, estas acusaciones no tuvieron un impacto significativo en su historial judicial, ya que el consumo de restos humanos era considerado un delito menor según la legislación centroafricana, y todos los delitos menores anteriores habían sido cubiertos por una amnistía general proclamada en 1981. Bokassa afirmaba que el nuevo imperio sería una monarquía constitucional. En la práctica, sin embargo, conservó los mismos poderes dictatoriales que había ejercido durante su década como presidente. El país continuó funcionando como una dictadura militar, con una represión sistemática de la disidencia. La tortura era una práctica habitual y abundaban los rumores de que el propio Bokassa participaba ocasionalmente en palizas y ejecuciones sumarias. Para enero de 1979, el apoyo francés al régimen se había erosionado casi por completo, especialmente tras una serie de disturbios provocados por la escasez de alimentos en Bangui que desembocaron en una masacre de civiles.
La situación se agravó cuando Bokassa intentó imponer el uso obligatorio de uniformes escolares, desde la educación primaria hasta la universidad, fabricados por una empresa perteneciente a una de sus esposas. Esta medida desató una ola de protestas estudiantiles que para abril de ese año derivaron en enfrentamientos abiertos entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad. Numerosos jóvenes fueron abatidos por la policía durante estas manifestaciones. El 19 de abril de 1979 se produjeron arrestos masivos de estudiantes que fueron trasladados a la prisión de Ngaragba. Allí, aproximadamente un centenar de ellos fueron golpeados hasta la muerte por los guardias. Diversas fuentes sostienen que estuvo implicado directamente en la masacre, aunque él siempre negó estas acusaciones. El episodio provocó una condena internacional inmediata y llevó a gobiernos y organizaciones extranjeras a suspender toda ayuda al régimen. Ante el deterioro definitivo de la situación, el Servicio de Inteligencia francés, el SDC, puso en marcha la Operación Caban los días 19 y 20 de septiembre de 1979, como primera fase del derrocamiento de Bokassa. Un comando encubierto, apoyado por el primer regimiento paracaidista de Infantería de Marina, aseguró el aeropuerto internacional Mepoko de Bangui sin encontrar resistencia significativa. Tras la llegada de 2 aviones de transporte militar adicionales con más de 300 soldados, el coronel Brancion Rouge ordenó al coronel Dejean iniciar la segunda fase de la intervención, denominada Operación Barracuda. Helicópteros y aviones despegaron desde el aeropuerto militar de Yamena, en el vecino Chad, para ocupar la capital bajo el pretexto de restablecer la paz y el orden. A las 12:30 de la madrugada del 21 de septiembre de 1979, el expresidente David Dacko proclamó oficialmente la caída del Imperio Centroafricano y la restauración de la República Centroafricana bajo su liderazgo. Dacko permanecería en el poder hasta su propio derrocamiento en 1981, tras un golpe de Estado encabezado por André Kolimba. Bokassa, que se encontraba de visita oficial en Libia en el momento del golpe, huyó inicialmente a Costa de Marfil, donde residió durante 4 años en Abiyán. Posteriormente se trasladó a Francia, país que le concedió asilo político en reconocimiento a su antiguo servicio en el ejército francés, permitiéndole instalarse en su castillo de Harricourt en las afueras de París. Durante los 7 años que Jean-Bédel Bokassa pasó en el exilio, se dedicó a escribir sus memorias, motivado en parte por sus constantes quejas sobre lo que consideraba una pensión militar francesa insuficiente. Sin embargo, un tribunal francés ordenó la destrucción de los 8.000 ejemplares impresos del libro, debido a que en su contenido Bokassa afirmaba haber compartido mujeres con el entonces presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, quien había sido un visitante habitual de la República Centroafricana durante su mandato. La sola presencia de Bokassa en territorio francés resultaba embarazosa para numerosos ministros y altos funcionarios que lo habían apoyado políticamente mientras estuvo en el poder. Bokassa fue propietario del Château du Grand Chabanon, un castillo histórico ubicado en Neuvy-sur-Barangion, desde la década de 1970 hasta 1995. Entre 1986 y 1995 alquiló la propiedad al Cercle National des Combattants, una organización sin fines de lucro dirigida por el político del Frente Nacional Roger Holeindre, hasta que finalmente el Cercle adquirió el castillo. En diciembre de 1980, Jean-Bédel Bokassa había sido condenado a muerte in absentia por numerosos crímenes cometidos durante su régimen. Sin embargo, regresó voluntariamente del exilio el 24 de octubre de 1986 y fue arrestado nada más descender del avión en Bangui. El nuevo gobierno, obligado por la ley a juzgarlo en persona, anuló la condena previa y ordenó la apertura de un nuevo proceso. Bokassa fue acusado de múltiples cargos, entre ellos asesinato, traición, detención ilegal, uso indebido de fondos públicos y violencia contra civiles. Se declaró inocente de todos ellos. El juicio comenzó el 15 de diciembre de 1986 en el Palacio de Justicia de Bangui. Fue un acontecimiento sin precedentes en África poscolonial. Por primera vez, un ex jefe de Estado era juzgado por un tribunal ordinario conjurado.
Bokassa fue defendido por los abogados franceses Francis Spinner y François Gibault. Las audiencias fueron públicas y retransmitidas por Radio Bangui. Durante el proceso, decenas de testigos relataron las ejecuciones, torturas y desapariciones cometidas durante su régimen. Uno de los capítulos más graves fue la represión contra los estudiantes en abril de 1979, cuando cientos de jóvenes fueron arrestados tras protestar contra la imposición de uniformes escolares fabricados por una empresa vinculada a la familia de Bokassa. Numerosos detenidos murieron tras ser brutalmente golpeados en la prisión de Ngaragba. Varios testigos afirmaron que el propio Bokassa había participado en las palizas. También se presentaron acusaciones de canibalismo. El antiguo chef del palacio declaró que había cocinado carne humana almacenada en los congeladores presidenciales. No obstante, aunque el tribunal consideró estas declaraciones creíbles, el delito no fue incorporado a la sentencia ya que estaba cubierto por una amnistía anterior y no pudo establecerse con certeza penal. El 12 de junio de 1987, Bokassa fue declarado culpable de varios asesinatos, en particular los relacionados con la represión de los estudiantes, y condenado a muerte. El 29 de febrero de 1988, el presidente André Kolimba, contrario a la pena capital, conmutó la sentencia por cadena perpetua. Posteriormente, redujo la pena a 20 años de prisión. En 1993, tras la restauración del régimen democrático, Bokassa fue amnistiado y liberado. Durante sus últimos años vivió en Bangui, cada vez más aislado y aquejado de problemas mentales y físicos. En 1996 llegó a proclamarse a sí mismo el 13º apóstol y afirmaba mantener contactos secretos con el Papa Juan Pablo II. Murió el 3 de noviembre de 1996 a los 75 años de edad. Tuvo 17 esposas y decenas de hijos, muchos de los cuales aún viven en la República Centroafricana. En el año 2010, el presidente François Bozizé emitió un decreto de rehabilitación simbólica, describiéndolo como un hijo de la nación. Este acto no anuló sus condenas judiciales, pero reflejó la persistente división de la sociedad centroafricana respecto a su figura. Para algunos, un tirano brutal, para otros, un líder fuerte que dio estabilidad al país. Aunque separados por tiempo, geografía e ideología, Jean-Bédel Bokassa y Joseph Stalin encarnan una misma lección histórica. El poder absoluto tiende a deformar tanto al gobernante como a la nación que somete. Ambos llegaron al poder en contextos de crisis, prometiendo orden, estabilidad y grandeza, y ambos transformaron esas promesas en regímenes basados en el miedo y la obediencia. Stalin construyó un Estado totalitario sostenido por purgas, propaganda y un culto omnipresente a su figura. Bokassa, en una escala distinta pero con una lógica similar, convirtió a la República Centroafricana en un régimen personalista, abolió la república y se proclamó emperador. Uno se presentó como el padre de la nación, el otro como su encarnación imperial. Los dos entendieron el poder como algo inseparable de la violencia y del símbolo. Donde Stalin reescribió la historia y eliminó enemigos, Bokassa se coronó con oro y fasto, en medio de la miseria. Y aunque sus finales fueron distintos, ambos terminaron atrapados por aquello que crearon. Sus historias, entrelazadas, recuerdan que cuando el poder no reconoce límites, deja de servir al pueblo y comienza a devorarlo. Si la historia de Bokassa te impresionó, a continuación te espera la de Stalin.